Hoy vamos a tocar la infancia de algunos de ustedes. No sé si de todos, pero seguro nuestro invitado de hoy te va a resultar conocido. Y es que México ha dado innumerables personalidades en todos los ámbitos, pero unos pocos han pertenecido a dos mundos a la vez. Me refiero a la realidad y la ficción. Se han confundido el uno con el otro y han llegado a ser algo muy extraño. Una especie de seres no del todo humanos por un lado y demasiado humanos por el otro. Nuestro personaje de hoy nació en la Ciudad de México en esta misma década, pero del siglo pasado, o sea, el 2 de septiembre de 1923. Era hijo de Rafael Gómez, que era un agente de aduanas, y Guadalupe Castillo, madre y ama de casa, como era usual en la época. Pero no era el único niño. La familia estaba formada por mamá, papá y 9 hermanos: Germán, Manuel, Antonio, Rafael, Guadalupe, Pedro, Armando, Cristóbal y Amanda. Amanda, la única mujer, falleció siendo muy pequeñita. Como seguramente te puedes estar imaginando ya, no fue una infancia fácil. Era una familia numerosa y no eran precisamente los más ricos. Cuando tenían 2 años, sus padres, toda la familia, decidieron mudarse de la Ciudad de México hasta Ciudad Juárez, en Chihuahua. La escasez era el pan de cada día, nada sobraba y todo se conseguía con muchas dificultades en el hogar familiar. Por eso, los 8 hijos varones debieron salir a buscarse la vida. En esos primeros años se dice que no era un buen trabajador. Trabajaba, eso sí, pero era inconstante y cambiaba de oficio todo el tiempo. Fue zapatero, plomero, vendedor de ropa usada, jardinero y peluquero. Durante un tiempo fabricó también muebles de madera y dicen que no era nada malo en ese oficio. También fue chofer y comerciante. Como te das cuenta, lo probaba todo, pero nada le duraba. Sin embargo, yendo de un oficio y de otro a otro, no era nada raro que le costara llegar a fin de mes, y no de vez en cuando, sino casi siempre. No era nada raro que tuviera también que pedirle dinero prestado a Germán, su hermano mayor, para sacarse alguna deuda de encima. Este hermano trabajaba como locutor en una radio, y a ver a su hermano mayor en el mundo de lo creativo y en cierta forma del espectáculo, le provocó una pequeña inquietud, la de que quizás ese sería un trabajo lo bastante variado y novedoso como para no tener que abandonarlo al poco tiempo. De repente llegamos al año de 1949 y con el paso del tiempo, tanto Germán como nuestro muchacho han logrado meterse en el mundo del espectáculo. Calabacitas Tiernas, una comedia musical dirigida por Gilberto Martínez Solares, es el primer papel cinematográfico del personaje de hoy, donde actuó junto a Germán. Ese mismo año trabajó en otras 3 películas. La década del 50 lo encontró de nuevo junto a su hermano en La Marca del Zorrillo y Simbad el Mareado. Después, en 1952, tendría un revés. Fue justo cuando repetía la fórmula de su primera película. El mismo director, Gilberto Martínez Solares, y su hermano Germán Tintán como protagonista. La película se llamó Las locuras de Tintán y la reseña en Historia Documental del Cine Mexicano le dio muy duro al film. Se aseguraba que Germán había escogido un humorista barato para escribir el guión, en lugar de Juan García, el argumentista habitual para Tintán. Luego, en 1956, tendría un pequeño papel en Escuela de Vagabundos y La vida no vale nada, protagonizadas por Pedro Infante. Pero sería al año siguiente cuando un guionista y actor lo llamara para ser parte del elenco en su película 3 lecciones de amor. En ese momento no lo supo, pero acababa de conocer al hombre que le cambiaría la vida: Roberto Gómez Bolaños. Bolaños estaba convencido del gran talento de nuestro amigo y siguió su carrera con atención durante casi una década, hasta que en 1968 el guionista y director se encontraba armando el elenco para un nuevo programa de televisión y llamó a su amigo para que se integrara al equipo. Así, ese mismo año comenzó a trabajar en la serie Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, junto con Rubén Aguirre y María Antonieta de las Nieves. En 1972, ese programa se transformó en Chespirito, que se emitió hasta 1973 en su primera versión al aire. Ahí se metió en el papel de su personaje más recordado, o mejor dicho, él era el personaje. Así es, estamos hablando
Ya para este punto es más que obvio de Ramón Esteban Gómez Valdés y Castillo, Ramón Valdés para los créditos del show y Don Ramón para todos nosotros, para millones de televidentes repartidos ya en 3 generaciones. Y es que Roberto Gómez Bolaños tenía un ojo clínico para detectar dónde estaba lo que funcionaba en sus proyectos. A Ramón le asignó el personaje de Don Ramón y solo le dijo, sé tú mismo. No le dio indicaciones ni le hizo un retrato psicológico del personaje. Valdés leyó el guión y ya supo qué era lo que tenía que hacer. El éxito fue inmediato y arrollador. Don Ramón se convirtió en uno de los personajes más queridos del programa y de toda la cadena. Para Ramón Valdés fue un verdadero cambio. Hasta ese momento su carrera como actor se había desarrollado a la sombra de su hermano Tintán y de pronto era reconocido en cada rincón del país. Cuando salió al aire El Chapulín Colorado, Ramón Valdés amplió sus personajes bajo la dirección de Bolaños y seguía siendo uno de los grandes favoritos entre un elenco que destacaba desde el primero al último. El éxito seguiría hasta 1979, un año decisivo en su carrera y en su vida, el año del rompimiento con su amigo y compañero Roberto Gómez Bolaños. La partida de Ramón Valdés fue tan lamentable como discutida. El público no entendía por qué uno de sus personajes favoritos se marchaba de repente y los rumores no tardaron en aparecer. Muchos hablaron de que el motivo habría sido un desacuerdo con el salario, que Ramón consideraba que su personaje tenía derecho a estar mejor pagado que los demás. Otros decían que en realidad se marchaba como muestra de solidaridad con Carlos Villagrán, que se había marchado antes no en muy buenos términos. Se dijo mucho también, pero tuvieron que pasar años hasta que uno de sus hijos, Esteban Valdés, dijera en una entrevista que en realidad el problema no fue ninguno de los anteriores, sino la esposa de Gómez Bolaños, Florinda Mesa. Esta calavera significa ¡peligro! ¿Por qué? Porque al parecer Florinda Mesa quería acaparar el control creativo del show y eso no iba con Ramón Valdés. Tiempo después se supo que, por ejemplo, él era el único que tenía permisos de fumar en el set de grabación, un privilegio que volvía loca de furia a la mujer del guionista y director. Él no quería recibir órdenes, ni mucho menos reclamos de nadie que no fuera el creador del show y la persona que lo había convocado, que era Chespirito, Roberto Gómez Bolaños. Esto ocurrió en el mismo momento en que en abril de 1979 recibió una tentadora propuesta de un circo. Luego se dedicó a varios proyectos personales que tenía pendientes. Pero en el año del 81 regresaría brevemente al programa de Chespirito, pero solo por un año. Luego se marcharía para ya no regresar al programa. Roberto Gómez Bolaños siempre dijo que no era de risa fácil, pero que Ramón Valdés no tenía ningún inconveniente en hacerlo reír. En muchos aspectos fue su preferido y reconoció su aporte enorme a la serie con su firma. Por ejemplo, al alejarse, Carlos Villagrán tuvo serios problemas legales a causa del personaje de Kiko. Bolaños aseguraba ser el propietario, por lo que Villagrán se vio obligado a cambiar la manera de escribirlo cuando lo reutilizó. En cambio, Don Ramón era propiedad de Ramón Valdés, y eso era porque el actor en su vida privada era muy parecido a su personaje, solo que mucho menos irritable, claro. Era tan querido por sus compañeros que entregó en el altar a su compañera María Antonieta de las Nieves y mantuvo hasta su muerte una cercana amistad con Angelines Fernández, una amistad que, hoy se sabe, era parte de un amor no correspondido. Pero aunque su carrera prosiguió, y sí, esta vez logró mantenerse en un solo trabajo, pero la enfermedad se abrió paso por su cuerpo y no tardaría en llevárselo con él. Y es que el 9 de agosto del año de 1988, Ramón Valdés perdió la vida en la Ciudad de México a la corta edad de 63 años de edad. Desde hacía tiempo luchaba contra un cáncer de estómago que se extendió a la próstata y a la médula. Filmó hasta 2 días antes de perder la vida, cuando un paro cardiorrespiratorio se lo llevó. Fue sepultado en una cripta del cementerio Mausoleo del Ángel y en su funeral hubo algunas ausencias polémicas. María Antonieta de las Nieves no pudo llegar a tiempo, pero Florinda Mesa, en un último desaire, no asistió a la ceremonia. Tampoco lo hizo Roberto Gómez Bolaños. A instancias de su mujer,
pero más tarde diría que estaba profundamente arrepentido de no haber estado en la despedida de quien fue un verdadero amigo. Ramón Valdés tuvo 3 esposas y 10 hijos, pero mantuvo su vida privada muy bien resguardada y poco se supo de esas relaciones. Por cierto, la ropa que usaba en el set era la que traía de casa y solo debían reemplazar el sombrero, porque no era raro que se lo regalara a los niños que lo reconocían por la calle. Hasta el día de hoy es un personaje de culto mucho más allá de su papel en las series televisivas, algo que no logró ni siquiera su creador y protagonista.